¿Qué más, chicos? ¿Cómo vamos? Bueno, nada, bienvenidos a un nuevo capítulo en este canal. Y hoy quiero empezar hablando con algo bueno, una revelación que llegó el día de ayer, muy bonita. Estamos hablando con una amiga sobre el tema del perfeccionismo y cómo obviamente ir erradicándolo, ¿no? Y llegó una frase súper bonita con ella justamente cuando estábamos hablando y le dije, ¿te das cuenta que las personas más perfeccionistas justamente son las personas que no ven la perfección en la vida? Es justamente esa persona que lo que sigue viendo es el momento presente como un error y que solo ve la perfección en el futuro, que al final es una ilusión, y en las expectativas, justamente porque en este momento lo único que ve es un error en la vida, un error en ese momento presente. Se estuvo observando, al final el perfeccionismo puede que venga a diferentes niveles de conciencia, incluso en el primer video estuvimos hablando cómo puede haber un miedo a ser rechazado, probablemente el nivel de la culpa, pero en este momento también se estuvo abordando cómo también es probable que se maneje desde el nivel de conciencia del orgullo. Entonces, bueno, el día de hoy el video está justamente enfocado a cómo reconocer cuando tú habitas esos patrones o esas tendencias del nivel de conciencia del orgullo, cómo identificarlos y cómo trascenderlos. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Castaño. Yo guío procesos de transformación interna con el fin de identificar patrones, resistencias, conflictos que no permiten a las personas que vivan un estado de plenitud y de abundancia, un estado de suficiencia, ¿sí? Para que salgan de estados carentes, para que salgan de estados carentes que al final no les impiden justamente abordar cualquier área de la vida, relaciones, parejas, economía, desde estados elevados de conciencia, desde estados de suficiencia, desde estados de completud. Y bueno, nada, vamos a hablar hoy del nivel de conciencia del orgullo y el primer paso obviamente es hablar como de la naturaleza de este patrón, ¿no? Y bueno, creo que muchos se preguntarán cuando hablamos de niveles de conciencia, ¿a qué nos referimos? Bueno, estamos asociándolo a los niveles o a la tabla de los niveles de conciencia del doctor David Hawkins. Al final, el ego es un mecanismo de supervivencia basado en la separación, basado en esa naturaleza humana, ¿no? En esa naturaleza animal. Y bueno, los niveles de conciencia fueron unos niveles dados por el doctor David Hawkins que nos vienen a mostrar los diferentes niveles de energía o de conciencia que viene a habitar un alma humana en esta encarnación que puede habitar, ¿no? Al final se reconoce como niveles de percepción con respecto al mundo. Normalmente creemos que las acciones, que nuestros pensamientos son elegidos, ¿no? Realmente vienen de un automatismo dominado normalmente por la conciencia humana, por estados negativos de conciencia. Dependiendo el nivel de conciencia que se habite, que no siempre es el mismo, se conecta, es como si la mente fuera un router, como si fuera una radio. Al sintonizar cada nivel de conciencia, yo lo que hago es descargar todo el contenido que habita en ese nivel de conciencia, ¿no? Y tomo pensamientos, por lo tales acciones. ¿Cómo identificar esos patrones de conciencia? Bueno, porque tienen justamente esos patrones emocionales que lo que hacen es justamente generar un estado de represión o de reactividad emocional. Más bajo el nivel de conciencia de una persona, más dominado se siente por el ego y obviamente menos consciente es de sus acciones. De ahí viene que los patrones sean patrones automáticos porque son hechos desde un automatismo, es desde una inconsciencia. La persona no reconoce cómo vive repitiendo toda su vida los mismos patrones. Justamente el trabajo que venimos a hacer es un proceso de autoconocimiento. Venimos a observar esos patrones repetitivos para poder salir de ellos. Primer paso es reconocerlos, identificar esos patrones para después poder ser conscientes, ¿sí? Entonces, obviamente, el día de hoy vamos a estar enfocados hablando del nivel del orgullo. Eso está haciendo caritas de que se quiere apagar. Ja. La lucecita me estaba haciendo... bueno, Bueno, nivel del orgullo. Vamos a conocer o a reconocer cuáles son las características principales de este nivel de conciencia, qué es lo que suele pasar, cómo nos domina y cómo obviamente trascenderlo, ¿no? Vamos a mostrar una técnica, un regalo que se le dio al mundo, cómo liberar energía reprimida,
cómo literalmente no necesitamos tal vez de estar yendo a terapias o estar yendo a situaciones aisladas, ¿no? Al final, la forma de trascender al ego es justamente con la intención sostenida, ¿no? Muchas veces el buscador espiritual lo que suele hacer es que tiene cronogramas espirituales, ¿no? Tiene tantas sesiones al mes, tal vez va una o dos veces al mes a terapia, tiene un retiro espiritual cada uno, dos, 3 meses y literalmente tiene esos cronogramas en los cuales volverse espiritual. Realmente hay una frase muy poderosa que decía el doctor David Hawkins que es, vive tu vida como si fuera una oración. Y es justamente una forma de ser y estar en el mundo. Cuando tú aprendes a darte cuenta que la espiritualidad no es algo en lo cual tú entras y sales, en lo cual tú eh, haces de a ratos o le pones intención o le pones trabajo de a ratos, no. Realmente lo que suele pasar con el buscador espiritual es que él cree que la conciencia evoluciona por medio de apretar y soltar, por medio de intermitencia, justamente esos cronogramas espirituales. Cuando tú te das cuenta que para tú liberar esa energía reprimida, lo que tienes que hacer es sostener una intención a lo largo del tiempo, esa es la forma como se trasciende al ego, reconociendo esos patrones, esa inercia kármica. Cuando se habla de karma, normalmente la gente cree que es algo como un castigo, ¿no? Es justamente una inercia que es una energía reprimida, sostenida durante cierta cantidad de tiempo y por eso se vive repitiendo porque tiene demasiada fuerza. Es una energía que tiene mucho impulso. Normalmente se ve reflejada como cuando un cohete está saliendo de la Tierra, ¿no? Al principio va a costar demasiado, tiene que hacer mucho más fuerza, pero a medida que va saliendo suele hacerse mucho más fácil, ¿sí? Entonces, esto es justamente con medio de la repetición. Al principio, cuando hay algo que te ha costado demasiado y obviamente tiene mucha inercia, te va a costar al principio. Esto es como cuando los barcos de muchas toneladas van llegando a la orilla. Los barcos tienen que frenar cientos de metros antes para poder quitarle ese impulso que tienen. Eso es lo que toca hacer normalmente en la conciencia. Lo que tienes que hacer es un proceso de desenergización, un proceso de liberación de esa energía para que puedas liberarte de esos dominios de los patrones egoicos. Al final, Buda Siddhartha Gautama le decía energía de reactividad involuntaria. Justamente se tiene tanta energía que es reactivo, hay mucha reactividad. ¿Tú cómo conoces realmente qué niveles de conciencia tienes o dónde toca poner atención? Justamente donde haya conflicto y donde haya reactividad. Esos momentos de conflicto en los cuales yo no soy consciente, yo reacciono desde el automatismo. Ahí es donde hay que poner atención porque es muy probablemente que haya mucha energía reprimida. El trabajo es aprender a liberarla. Cuando se disipa esa energía, lo que pasa es que el contenido mental comienza a bajar, comienza a haber una brecha de paz o de silencio. Normalmente la gente cree que el trabajo es controlar la mente, ¿no? La mente funciona automática. Justamente ahorita vamos a hablar de ese patrón del orgullo. Justamente uno de los principales patrones del ego, de los pilares del ego, es el orgullo. Es creer que es el hacedor de la vida, es el creer que controla, es el creer que puede suplantar a Dios como el hacedor de la vida y siempre se está tomando el mérito de todo. Si tú te das cuenta, la mayoría de las cosas que tú haces, las haces desde un automatismo. Tú no controlas cómo late tu corazón, tú no controlas cómo late, cómo funcionan tus pulmones, ¿no? Tú ni siquiera controlas cuándo parpadeas. Y ahí viene lo bonito, ¿no? Todo el tiempo crees que eres tú el que sostiene la vida. Y es muy bonito porque justamente ese hacedor, ese orgullo que quiere suplantar a Dios, eso no le permite confiar justamente en Dios y en la vida, en darse cuenta que independientemente de lo que pase, siempre voy a estar sostenido. De ahí viene justamente ese miedo y ese control, esa anticipación. El ego, la mente constantemente no confía y justamente por eso busca en ansiedad estar anticipando el momento que viene, porque se siente incómodo en la incertidumbre, siente mucho miedo porque como cree que es él el que controla todo, de ahí viene el asumir siempre el mérito y el castigo, ¿no? Cuando creo que soy el manifestador, creo que soy el controlador de la vida, lo que pasa es que cuando las cosas salen tal cual yo quiero, cuando mis expectativas se cumplen, me lleno de orgullo, ¿no? Soy el, qué bien lo hice,
soy el que bien lo manifesté, suele decirse, ¿no? Bueno, vamos a mirar partes y con ejemplos cuáles son los principales patrones del orgullo, ¿no? El orgullo es ese patrón que siempre quiere ser visto, ¿no? En algún momento de la vida yo conecté mucho con ese patrón, me costaba mucho, obviamente es inconsciente, tú no crees o no te das cuenta que tienes un patrón del orgullo, ¿no? Al final la gente cree que ese patrón del orgullo solo es superioridad, ¿no? Querer ser superior a los demás. Por eso no lo solemos ver, incluso lo negamos. Pero uno de esos patrones es el querer ser visto y por tener razón. En un tiempo yo estuve trabajando mucho el no dejar hablar a la gente, me costaba demasiado. Hablaba lo bonito, ¿no? Que hoy en día me dedico a esto, pero fue gracias a aprender a escuchar. Justamente de ahí viene ese don tan bonito que hoy se tiene, que es el poder escuchar a las personas y poder leer su inconsciente. Es algo que yo no tenía o que yo no podía hacer en un momento, ¿no? Se reconoció que era que yo no sabía quedarme callado. La gente estaba hablando y todo el tiempo tenía que pisarla. Y esto generaba mucho conflicto en las otras personas, pero era algo que era inconsciente, yo no sabía cómo podía controlarlo. Obviamente hubo gente que me quería mucho, que me hizo verlo y me dijo, Cami, tú no dejas hablar a la gente, todo el tiempo estás pisándolos y callándolos. Cuando comencé a observarlo, me di cuenta que lo que había detrás justamente ese era ese patrón del orgullo, donde tienes tanto afán por ser visto. Detrás de cada patrón, detrás del ego, siempre hay miedo. En este caso, es el miedo a ser invisible, ¿no? Todos esos patrones vienen porque en algún momento de la vida viviste alguna experiencia que te hizo tener una percepción errada de la vida. Digamos, en este caso, el orgullo, lo que tiene miedo es a no ser visto, ¿no? Todo el tiempo se quiere hacer notar, quiere llamar la atención. Es algo inconsciente. Y justamente ahí venía, ¿no? El querer ser visto, el querer mostrarme, el querer aparentar, ¿sí? El querer llamar la atención, el querer, cierta forma, tener una especialidad, ¿no? Entonces, un patrón de eso es el no poder escuchar a las personas, no saber escuchar, ni siquiera te importa. Si te dicen algo que me pasaba era que yo nunca me acordaba el nombre de la gente. Yo preguntaba como porque era natural, pero siempre me daba cuenta que se me olvidaba y era en verdad que no me importaba. ¿Sí ves? Son cosas que al final se hacen desde el automático. Estás tan pendiente en mostrarte, estás tan pendiente en qué decir, en cómo mostrar que sabes, que ni siquiera te importa escuchar al otro. Algo que solía hacer también era el siempre querer tener la razón, ¿no? Algo que suele pasar es que esta vida es un espejo, ¿no? Y nosotros normalmente traemos personas que en el estado vibratorio tengan más o menos las mismas carencias o que nos reflejen esas mismas carencias, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que más le saca el mal genio a una persona en orgullo? Pues otra persona en orgullo. Una persona que quiere tener siempre la razón, no hay nada que lo saque más de quicio que otra persona que quiera tener la razón. Y ahí está lo bonito de aprender a observar, ¿no? Muchas veces te va a generar conflicto esas personas que quieren llamar la atención cuando tú eres alguien que siempre quiere llamar la atención, porque justamente te están robando eso que tanto tú necesitas. Y lo que digo, no es porque sean personas malas, somos inconscientes, no entendemos de dónde viene esto. Y ahí está lo bonito. El primer paso es comenzar a reconocer todos estos patrones porque lo que no se ve, lo que no se reconoce justamente es automático y es inconsciente. Parte del ser consciente, lo que traduce es darse cuenta, es reconocer ese personaje que tienes, que has creado, que no es consciente. El primer paso para liberar esa energía es observar esos patrones. El nivel de conciencia del orgullo justamente es el nivel de los niveles negativos del mapa de los niveles de conciencia, el que está antes de los niveles positivos, antes del salto al coraje, del salto a lo positivo, es el último y es el nivel de más energía en cuanto a nivel negativo, pero justamente es como un techo, es un limitante. ¿Por qué? Porque es el nivel que no permite que haya evolución. Cuando una persona quiere tener la razón, ve como debilidad el percibirse equivocado, el percibirse errado. Es una persona que no permite ver la realidad y justamente es uno de los principales pilares para evolucionar en la conciencia. En todos los niveles hay orgullo, además del nivel de conciencia. Y es siempre el orgullo de creer que tienes razón. Incluso una persona que es víctima es justamente una persona que está cerrada en el orgullo. Es que el mundo está en contra de ella, es que le hicieron esto o lo otro. Cuando tú aprendes a darte cuenta que el solo hecho de ser humano, que el solo hecho de tener un ego es un error de percepción, quiere decir que tú ya estás cerrado.
Justamente es la naturaleza del humano, la percepción de estar separado de Dios. Y es natural, obviamente, tenemos un cuerpo y tenemos una mente, el cual nos hace reafirmar la separación. El ego siempre va a estar. Desde que tú vivas esta vida no vas a poder liberarte del ego. Lo que haces es desenergizar para poder ser más consciente y poder ver ese contenido y poder tomar nuevas decisiones, ¿no? Tener más libre albedrío. Realmente libre albedrío, hay una ilusión porque la mayoría de las cosas que tú haces las haces desde el automático. Las parejas que eliges, los amigos que eliges, todo lo haces desde tu nivel de conciencia. Obviamente, a medida que se va liberando esa energía, se va teniendo más libre albedrío, más conciencia para tomar decisiones más amorosas. Es eso. Mientras tanto, te gobierna el miedo. De ahí viene lo bonito, reconocer esos patrones. Este orgullo, el primer paso es asumir no tener la razón. Es asumir. Hay una frase que yo usaba mucho cuando justamente estaba trascendiendo esto y era, prefiero la paz que la razón, porque te va a costar demasiado, te va a costar demasiado cuando incluso el hecho, así tú tengas razón o creas tenerla, el primer trabajo es siempre renunciar a tener razón. Es preferir la paz, es reconocer que hay una necesidad tuya porque te validen, porque la otra persona acepte que está equivocado. Al final, el orgullo justamente se vive comparando y vive como un juego, una competencia de estar ganando, ¿no? Esta persona sufría mucho por los deportes, tenía que siempre ganar, lloraba demasiado, peleaba. Yo me acuerdo que de pequeño mis primitos les parecía un fastidio jugar fútbol conmigo. Yo nunca entendí por qué cuando yo jugaba fútbol siempre terminaba gritando a la gente y trataba y no podía cambiar eso. Cuando estaba jugando siempre terminaba explotando cuando perdía. Porque era muy bonito, ¿no? El, lo que vivía este personaje cada vez que competía, cada vez que hacía un deporte, era como si estuviera en juego la vida. Cuando el resto pues lo hacían por deporte. Yo siempre creí que yo hacía deporte porque me gustaba. Realmente nunca lo hice por eso. Realmente lo hacía para sufrir. Yo literalmente cada partido era de vida o muerte. Y si yo no ganaba, pues no quedaba contento. O sea, no me divertía. Realmente no había un amor al deporte, sino un amor a competir. Cuando reconocí este patrón, comencé a renunciar a eso, a competir, a reconocer, a alegrarme por los otros. Un patrón del orgullo es justamente el no saber alabar o no saber felicitar a otros, no saber reconocer a otros. A mí me costaba mucho, tanto que el orgullo es muy envidioso, ¿sí? Todo el tiempo quiere sobresalir. Entonces, cuando ve a alguien que lo está haciendo bien, le duele, cuesta, porque al final es eso. Ahí tiene tanto miedo a no ser visto, tiene tanto miedo a no ser superior. Probablemente viene justamente esa percepción de pequeño, ¿no? De cómo nos premiaban cada vez que hacíamos las cosas bien, cómo literalmente había una comparación tal vez con tu hermano y siempre se felicitaba al mejor. Entonces creces con una percepción errada de que la vida siempre tienes que ser el mejor, tienes que ser visto para recibir amor. Es una percepción errada de la realidad, es muy bonito. Y ahí viene el reconocimiento de que no siempre tienes que ganar, tienes que reconocerte valioso por el simple hecho de existir, no con un fin de alcanzar algo. De ahí viene esa validación todo el tiempo por el hacer, ¿no? Bueno, justamente este perfeccionismo que estábamos hablando el día de ayer con una amiga fue cuando yo le dije, wow, qué lindo, porque el perfeccionista conectado desde el orgullo, literalmente lo que hace el perfeccionista es que ve todo imperfecto y lo que hace es que hace su camino más largo, porque el perfeccionista, el orgulloso, digo el orgulloso, el perfeccionista no, el orgulloso no se permite ser ayudado, no se permite mostrarse vulnerable porque esto es una debilidad. Él tiene que aparentar que todo lo sabe y tiene que aparentar lo bueno que es, ¿no? Mostrar constantemente lo bien que lo hace y que lo hace mejor que los demás. Entonces, no nos permitimos mostrarnos en una etapa temprana y eso hace que el camino sea más largo, ¿no? Yo he pagado clases, me di cuenta que pagué eso es lo bonito. Cuando tú reconoces el patrón, no quiere decir que no te vuelva a tomar. Puedes durar 3 o 4 meses sin darte cuenta y haciendo las cosas desde el automático porque es un proceso en el cual tú vas desenergizando. Entonces, yo pagué una membresía, estoy pagando una certificación internacional desde octubre. Obviamente es un programa educativo en el cual todo está grabado, pero se dan clases todos los martes y los jueves y yo no me había dado cuenta que yo solo me estaba viendo el programa y no estaba entrando a las clases para mostrarme que me pudieran calificar. Llevaba
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 o 5 meses, haciendo todo solo. Hasta que lo vi, dije, wow, qué loco, porque justamente me había vuelto a tomar ese patrón del orgullo que se ha trascendido mucho. O sea, lo que les decía, hoy yo escucho, justamente parte de mi trabajo es el saber escuchar, es poder identificar de qué está hablando la persona para identificar esos patrones que hay desde el inconsciente. Y fue lo lindo, el superar un patrón muy fuerte en mí, el saber escuchar a la gente, eso es lo que me permite guiar y servir a otros. Entonces, ese patrón me volvió a tomar y llevaba 4 o 5 meses tomando clases y haciendo todo solo. Y justamente esto es lo que hace el orgullo. No permite, no permites mostrarte como un principiante, como algo, porque lo ves como imperfecto. ¿Sí ves? Hay una expectativa de lo que tú deberías ser, que es estar acá. Y cuando tú estás en el proceso que estás empezando, no te permites mostrarte y comienzas a aprender y hacerlo todo por el camino largo. Libros, videos, pero no permitas que alguien más te cuestione, te juzgue, porque lo ves como debilidad. Eso es lo que suele pasar con el orgullo. Es una energía que suele ser muy yang, que suele ser muy del hacedor, que suele ser muy del control, de la anticipación, del mostrarse de eso. Entonces, bueno, parte de todos estos patrones que te mostré son características principales del orgullo. Bueno, ¿cómo operan los patrones en el ego? Los patrones, el ego funciona por posicionamientos. Justamente el ego es lo que hace que este mundo sea dual, ¿no? Los posicionamientos básicamente son atractores y aversores. ¿Qué quiere decir? Son cosas que le atraen al ego, que él ha calificado por su experiencia como favorables o buenas, que le gustan, cosas que le generan placer y cosas que ha rechazado, ¿no? Normalmente las emociones, el ego las rechaza toda la vida porque le generan conflicto. De ahí viene el que no sepamos sentir las emociones. Pero justamente esos patrones fue todo lo que te acabé de decir, ¿no? Esos son los patrones del ego, que son los atractores. El ego, cuando está desde el orgullo, el nivel de conciencia del orgullo, se siente atraído a ser visto, a ser superior, a mostrarse, a tener razón, a no quedarse callado. Claro, cuando yo reconozco esos patrones, ¿qué hago? El primer paso es reconocer los patrones y reconocer su contrario, reconocer el aversor, porque es hacia ahí donde yo tengo que ir, que es justamente lo que me va a generar mucho conflicto y que va a hacer que el ego se active esa negatividad o ese conflicto interno. Pero a través del conflicto, a través de eso que el ego no quiere, es como se libera esa energía negativa. Entonces, cuando yo reconozco que estoy, digamos, a mí me pasaba en el gimnasio, había una niña que me gustaba, digamos, este personaje siempre le gustaban las mujeres imposibles, ¿no? Literalmente siempre se fijó en la niña más linda de la fiesta o la niña más linda del gimnasio. ¿Por qué? Porque es una niña que tiene mucha atención y como tal como yo quiero tanta atención, el solo hecho de conquistar a esa niña iba a hacer que yo fuera superior a los otros hombres. Obviamente es algo que nunca entendí hasta ahorita, toda mi vida lo repetí, eso, de ahí viene el que seas inconsciente, ¿sí ves? Son patrones que están ligados a un automatismo que tú no reconoces. Yo lo que quería no era esa niña, sino su atención y sobre todo la atención del resto de los hombres. Iba a ser superior al resto de los hombres porque era como si fuera un trofeo. Qué lindo. Qué lindo darse cuenta que tú ni siquiera sabes por qué te gustan las personas. Toda la vida me gustaron ese tipo de mujeres y hoy entiendo y eso me permite ser consciente y no repetir ese mismo patrón y elegir otro tipo de personas. Elegir otro tipo de personas que estén más acordes a la mujer que yo quisiera tener en mi vida y a quien yo me quiero convertir, porque al final es eso. Atraía mujeres muy orgullosas, mujeres que querían mucha atención, porque yo al final era exactamente lo mismo, ¿no? Era una persona orgullosa que quería mucha atención. Ese es el primer paso, reconocer que eso que tú ves en el mundo, eso que te atrae, siempre habla de ti, sobre todo lo que te genera conflicto. Entonces, bueno, el primer paso es reconocer esos patrones y hay algo muy importante y es que acá viene la voluntad, pero no es la voluntad, no es la voluntad como fuerza de voluntad, sino esa voluntad espiritual. Justamente se te dice en las enseñanzas, solo se te pide una pizca de voluntad, pero justamente es la voluntad de resistirte a las tentaciones del ego. De ahí viene el líbrame de las tentaciones, es eso. Son las tentaciones kármicas de tu tendencia egoica. De ahí viene lo bonito. Cuando tú reconoces que esos patrones del ego
son tendencias tuyas que funcionas desde un automatismo, el primer paso es tener esa predisposición, una voluntad a no caer en esas tentaciones y a resistir esa energía que es tan fuerte al principio. Entonces a mí me pasaba que yo veía a esta persona y me daban ganas de ir a cargar peso, de ir a levantar, a colgarme ahí el techo, a hacer movimientos, a hacer cosas para ir. Yo lo llamaba el pavo real. El primer paso es no accionar a favor de eso y permitirte caer en ese miedo que tiene tu ego, que es el miedo a ser invisible, el miedo a no ser visto. En el caso de cuando yo quería hablar, era eso, me costaba mucho y era quédate callado y deja a la otra persona hablar. Comienza a reconocer que las otras personas tienen cosas importantes que decir. Comienza a reconocer que la otra persona también es valiosa porque solo estás pensando en salir adelante, en mostrarte tú mismo. ¿Cómo funciona esto? Justamente reconoces eso, tienes esa predisposición para cuando aparezca esa energía egoica poder transitarla, ¿no? Poder enfrentarla. Esto se llama el dejar ir. Mucha gente cree que es una técnica, ¿no? Esto es justamente una forma de ser y estar en el mundo. Realmente el nombre dejar ir es erróneo porque así es su traducción desde el inglés. Esto es dado por el doctor David Hawkins. Eh, Realmente se conoce como el dejar ser, pero eso tampoco lo trajo el doctor David Hawkins. Eso son enseñanzas que son repetitivas en muchos maestros, justamente en El poder de la hora. El otro día leyéndolo, literalmente Eckhart Tolle habla exactamente de lo mismo, que es reconocer cómo opera esa energía. Bueno, ahí viene lo importante, ¿no? El dejar ir realmente es el aprender a reconocer la emoción, esa emoción negativa que se experimenta como una sensación corporal. Al final, toda la energía emocional, las emociones, si tú te das cuenta, se perciben en el cuerpo, realmente son sensaciones corporales. Literalmente cuando tú estás en ira, ¿cómo se siente? Se sube la tensión, se pone el corazón agitado, te da mucho mal genio, te pones caliente, bueno, lo que sea. Te puede dar dolor de cabeza, bueno. Cuando tienes miedo, a mí en el personaje se bajaba la tensión, sentía mucho frío, comenzaba a temblar, se me cerraba la garganta, bueno. Todo eso, si te das cuenta, son sensaciones corporales. El primer paso es aprender a reconocer sea, tú no tienes esa energía, no reacciona a la acción, sino a la emoción misma, ¿sí? Tú lo que sientes es esa aversión a sentir esa energía, digamos, en el campo del miedo. Obviamente siempre vas a preferir huir, ¿no? Eso es una tendencia o controlar, anticipar. En la energía de la ira suele ser reactivo, gritar, responder, ¿sí? Vengarse. En el nivel del orgullo es justamente el ser invisible. Tienes tanto miedo a ser invisible que esa sensación de no llamar la atención te genera mucho conflicto. Y eso es a lo que te tienes que entregar, a reconocer que tú vales sin necesidad que alguien más te valide afuera. Entonces, te entregas a esa emoción de quedarte callado, literalmente que te va a costar demasiado, y comienzas a darte cuenta de dónde está esa energía, observarla. El orgullo suele ser muy difícil de ver porque no es una sensación que se sienta tan conflictiva como tal vez el miedo o la ira. Entonces, claro, esas energías suelen ser más fuertes o sentirse, generar más rechazo. El orgullo muchas veces se siente antes como bueno, ¿no? Se ha calificado, pero realmente sigue siendo una energía muy negativa y muy densa que no te permite estar en paz. Entonces, el primer paso es reconocer esa energía y permitir que se disuelva, ¿no? Hay un siguiente paso que es un proceso, al final este proceso es un proceso de rendición, es una rendición a esos patrones egoicos. Bueno, el siguiente nivel es incluso pedir más de esa energía. Tú lo que haces es cerrar los ojos, si se puede, al principio es mejor cerrarlos para sentirla y localizar en qué parte se está sintiendo esa energía, ¿no? En alguna parte, siempre la energía se aloja en algún lado. Ahí viene que se genere, que sean bloqueos energéticos, porque tú reprimes esa emoción y lo que haces es justamente que se bloquea esa energía en sí. Entonces, reconoces esa energía, permites que se desarrolle, incluso pides más de esa energía y das gracias por ella. ¿Por qué? Porque la mayoría lo que hacemos es querer sanar el ego por medio del rechazo. Y no, eso energiza más al ego. El ego es rechazo. Tú lo que haces es disolver esa energía por medio del amor incondicional, que es aceptar y no negar al ego. Justamente lo que hacemos la mayoría de las personas desde ese ego espiritualizado es querer liberarse de ese ego, es rechazarlo y no, es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de nuestra naturaleza animal, de nuestra naturaleza egoica, que es esa inconsciencia.
Simplemente el hecho es desidentificarte de ese ego, no es eliminarlo porque no puedes hacerlo. Es tú mismo reconocer que ese contenido mental, que toda esa energía no eres tú, que es como un perrito, el cual tú eres responsable de él, pero tú no eres el perrito. Si el perrito se hace chichi o popó, tú limpias el perrito, eres responsable del perrito, pero tú no te puedes echar culpas por todo ese contenido mental porque eso viene de una energía que ni siquiera te pertenece a ti. O sea, que eres responsable, la sostienes, eres tú el responsable de liberarla, de sanarla, de liberar esa energía, pero no es culpa tuya sostenerla, ¿no? Tú no la pediste. Entonces, bueno, el paso siguiente es un acto todavía de más renuncia, que es, quiero más de esta energía, por favor, dame más, ¿sí? En ese momento puede generarse una sensación de miedo, ¿no? Porque se va a sentir más el conflicto, pero ahí está el trabajo, ahí está ese trabajo de valentía, de coraje, que es sostenerte tú en esa sensación corporal. Bueno, y el siguiente paso puede ser la oración. Es un acto todavía más sublime de renuncia, porque renuncias incluso al orgullo de que eres tú el que libera esa energía y lo que haces es pedir auxilio. Esto es un regalo que normalmente nos da el curso de milagros, que es el pedir auxilio divino, conectar con ese Espíritu Santo, que es esa conexión que tienes tú con Dios y hablarle, pedirle en oración literalmente como una oración tipo Espíritu Santo. Reconozco que en este momento me estoy identificando con una idea limitada y carente de mí. Me estoy percibiendo tan pequeño que necesito compararme con mis hermanos, necesito verme superior, necesito llamar la atención. Lo único que pido es que me permitas verme con los ojos de mi Padre, verme con los ojos de la completud, verme con los ojos del amor. Permíteme reconocer el valor en mi hermano, permíteme reconocer que lo que dice también es correcto, que tienen su verdad, que no tengo que tener razón, que no tengo que imponer mi verdad por encima de otros. Permíteme conectar con esa paz de ser completo, de ser suficiente, de no necesitar imponerme por encima del otro. Bueno, esto esto puede ser una forma de oración, al final tiene que surgir del corazón, pero eso lo puedes hacer primero reconociendo esos patrones en ti. Tienes que reconocer esa idea limitada y diminuta con la que te estás conectando, que justamente viene ese patrón egoico. Y de esa forma la puedes comenzar a trascender. Es algo muy simple, al final la mente te va a decir que no lo estás haciendo bien, que realmente no estás liberando, porque justamente un patrón del ego es que necesita hacer, necesita una terapia, necesita una estructura. Normalmente vas a preguntar, pero me siento, cruzo las piernas, cierro los ojos. Eso es lo que necesita el ego. El ego necesita complejidad, necesita estructura, necesita hacer. El espíritu, la conciencia, Dios, viene de la simplicidad. El único paso para liberar el ego es permitirlo y amarlo, es es dejar de rechazar, pero también dejar de identificarte con esa idea, con ese pensamiento, con esa identidad limitada que has construido. Bueno, entonces cada patrón suele liberarse de cierta forma diferente. Obviamente hay patrones que lo que suelen hacer es huir y tú los tienes que trascender con la acción, digamos el miedo. Pero este patrón del orgullo suele trascenderse de una forma diferente y es justamente con la no acción. El orgullo quiere hablar, el orgullo quiere mostrarse, el orgullo quiere accionar, quiere salir, quiere sacar ese pavo real. Este orgullo se trasciende con la no acción, con el ser invisible, ¿sí? Con el no mostrarse. Obviamente tienes que reconocerlo, tienes que aprender a observarlo. De ahí viene justamente la importancia muchas veces del acompañamiento. Tienes que reconocer que eres tú el único que puede liberar esa energía, que eres tú que el único que puede trascender. Pero muchas veces la naturaleza egoica de nosotros es justamente esa naturaleza inconsciente. Es algo que vivimos haciendo desde la inconsciencia, desde el automatismo. Vivimos tomando las mismas elecciones, creyendo que tenemos posibilidad de accionar. De ahí viene lo bonito de acercarte a otras personas que tengan un nivel de conciencia más elevado, que literalmente hayan trascendido aquello que tú no has podido trascender. ¿Por qué? Porque no es tanto la estructura, sino que esas personas te van a mostrar su forma de ver la vida. Y tú lo que vas a hacer es eso, alinearte a esa percepción, porque al final el nivel de conciencia son como unos lentes. Cuando tú cambias tu conciencia, cambias la forma en la que ves el mundo y se manifiesta una realidad diferente. De ahí viene lo bonito que es elevar el nivel de conciencia, porque la vida que hoy ves es carente porque tienes una percepción carente, una identidad carente sobre ti. El primer paso es reconocerlo y aceptarlo, dejar de negar y dejar de poner el problema en el mundo exterior y reconocer que el mundo que ves es justamente una manifestación de tu realidad y de tu nivel de conciencia. Y ahí,
Y ahí con esa humildad te acercas para que otra persona te muestre una nueva realidad, una nueva forma de ver el mundo y sobre todo te ayude a identificar eso que es invisible para ti, ese nivel de autoengaño que te genera el ego. Bueno, y con esto, terminando, quiero invitarlos. El 6 de abril tengo una formación que literalmente se llama Rompiendo Límites. Justamente, bueno, y con esto terminamos el video del día de hoy. Creo que es hermoso, literalmente el tercer video. Se vienen muchos más poderosos, hablando de otros niveles de conciencia, de otras experiencias para que comiencen a identificarlo. Y bueno, el 6 de abril tengo una formación, literalmente se llama Rompiendo Límites. Es darnos cuenta que al final todas esas resistencias, todos esos conflictos para nosotros ser felices, realmente no vienen de límites externos, vienen de límites internos. Y ese día te quiero mostrar justamente todos esos patrones o limitantes internos que no te permiten vivir una vida de completud y abundancia. Entonces, nada, te espero. Si te interesa, déjamelo en los comentarios saber, escribe la palabra límites y te voy a dar acceso a la comunidad que voy a estar compartiendo muchas píldoras estos días en la comunidad de WhatsApp para que te vayas preparando para ese día, para que vayas recibiendo mucho valor. Y bueno, nada, los vemos en el próximo canal. Déjame un comentario, déjame un like, todo me sirve. Un abrazo.